Hola, hola, buenos días. Vamos a continuar con las clases del curso de Análisis Estructural 2. Hoy día nos tocaba, según nuestra planificación, hablar de línea de influencia en armaduras. ¿Por qué es importante conocer de la línea de influencia en armaduras? Es de vital importancia porque nosotros como ingenieros, para diseñar lo que es puentes, debemos conocer cómo influyen las cargas móviles en cada uno de los elementos de este puente, ¿no? Vamos a ver a lo largo de esta sesión cómo determinar los esfuerzos que se producen en cada uno de estos elementos, ¿no? Iniciemos con los conocimientos previos, ¿no? Los conocimientos previos que hemos adquirido a través de la carrera y que debemos refrescar para poder visualizar bien todo lo que es líneas de armaduras, líneas de influencia para armaduras. Conocimientos previos. Veamos, dice, una armadura es una estructura compuesta de elementos delgados unidos en sus extremos. Los elementos que se usan comúnmente en la construcción, puntales de madera, barras de metal, ángulos o canales, ¿no? Que se pueden utilizar para este fin. Dice, las conexiones en las juntas suelen formarse al empernar o soldar los extremos de los elementos a una placa común llamada placa de empalme, ¿no? Que es como la que estamos viendo aquí, ¿no? Lo importante aquí, una de las cosas importantes aquí es que la fuerza que están ejerciéndose sobre estos elementos, ¿no? Tenga esta línea de acción, ¿no? Tenga esta línea de acción, de tal manera que, como ustedes muy bien saben, las armaduras solamente trabajan por fuerza axial, ¿no? Fuerza axial. Si estos elementos donde se unen varias barras, digamos, de la armadura, no están bien diseñadas, entonces van a producir esfuerzos para los que no diseñamos una armadura, ¿no? Entonces, miren la línea de acción de estas fuerzas, ¿no? En este elemento, miren la línea de acción. Es muy importante que tengamos presente ese detalle, porque si no le vamos a inducir esfuerzos, ¿no? Por ejemplo, momentos le vamos a inducir, ¿no? Y nosotros sabemos momentos flectores o momentos torsores, y nosotros sabemos que una armadura solamente debe estar solicitada por esfuerzos axiales, ¿no? También dice, simplemente pasando por un perno o un pasador de gran tamaño a través de cada uno de los elementos. Las armaduras planas se ubican en un solo plano y a menudo se emplean como soporte, apoyo de techos y puentes, ¿no? Hablemos de armaduras de techo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una armadura de techo, miren, ¿no? La cuerda inferior, la cuerda superior, ¿no? Estas son las placas de empalmes. Las armaduras de techo se suelen utilizar como parte de un marco de construcción industrial, como el que se muestra en la figura. En este caso, la carga del techo, dice, se transmite a la armadura en las juntas a través de una serie de largueros, ¿no? Que están dispuestos en este sentido, ¿no? La armadura de techo junto con sus columnas de soporte se denomina caballete, ¿no? Por lo general, las armaduras de techo se sostienen tanto por columnas de madera, acero o concreto reforzado o por medio de muros de mampostería. Muros de mampostería son muros de albañilería, ¿no? Para mantener el caballete rígido y por lo tanto sea capaz de resistir las fuerzas horizontales del viento, ¿no? En ocasiones se usan esquineros en las columnas de soporte. Obviamente el viento es una de las solicitaciones que afectan directamente este tipo de estructuras, ¿no?
El espacio entre los caballetes adyacentes se conoce como bahía. Esta longitud, ¿no? Nos habla aquí también del espaciamiento que deben haber entre columnas, ¿no? Aquí tenemos algunos tipos de armaduras de techo, ¿no? De tijera, hop, Pratt, que usualmente se usan en este tipo de estructuras, ¿no? Armadura de puentes. Tenemos aquí una armadura de un puente, dice. En la figura que se muestra, se muestran los principales elementos estructurales de una armadura de puente típica. Aquí puede observarse que una carga sobre la cubierta se transmite en primer lugar a los largueros, ¿no? La carga que está aquí, ¿no? Obviamente aquí tenemos en este puente, obviamente aquí van a transitar unidades móviles, ¿no? Y esas fuerzas, esas cargas móviles, primero van a tener contacto con los largueros que están aquí en la parte inferior, ¿no? Después de que tenemos contacto con los largueros, estos transmiten sus esfuerzos a las vigas de piso y finalmente las juntas de las dos armaduras laterales de soporte, ¿no? Se está refiriendo a estas, las armaduras laterales, de los costados, ¿no? La cuerda superior e inferior de las vigas laterales se conectan mediante los refuerzos laterales superior e inferior, que sirven para resistir las fuerzas laterales causadas por el viento y el desplazamiento lateral, dice, causado por los vehículos en movimiento sobre el puente, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Los soportes del portal y contraleo proporcionan estabilidad adicional. Al igual que en el caso de muchas armaduras de claro amplio, en un extremo de la armadura de puente se encuentra un rodillo que permite la expansión térmica, ¿no? De tal manera que se pueda dilatar. Aquí tenemos algunos tipos de armaduras, ¿no? De puentes, la Pratt, la Hop, Baltimore, etc. Supuestos para el diseño. Para diseñar tanto los elementos como las conexiones en una armadura, antes hay que determinar la fuerza desarrollada en cada elemento, cuando la viga está sometida a una carga dada. A este respecto se dan dos supuestos importantes con el fin de idealizar la armadura. Ya saben ustedes que la idealización es un proceso mediante el cual las cargas que actúan sobre una estructura, eh, nosotros las mostramos geométricamente de una manera tal que podemos analizarla, ¿no? Y número uno, los elementos están unidos mediante pasadores lisos. Dice, en el caso en que se usan conexiones atornilladas o soldadas, este supuesto suele ser satisfactorio siempre que las líneas centrales de los elementos unidos sean concurrentes en un punto, ¿no? Ya hemos hablado ¿no? De ese hecho de que la línea de acción de las fuerzas esté concurrente a un punto, ¿no? Es uno de los primeros supuestos que debemos de cuidar, ¿no? Sin embargo, debe tenerse en cuenta que las conexiones reales le dan un poco de rigidez a la articulación y esto a su vez introduce la flexión de los elementos conectados cuando la viga está sometida a una carga, ¿no? El esfuerzo flexionante o flexión desarrollado en los elementos se denomina esfuerzo secundario, mientras que los esfuerzos en los elementos de la armadura idealizada que tienen juntas articuladas se llama esfuerzo primario, ¿no? Obviamente, les comentaba que tenemos que cuidar el hecho de que las fuerzas sean convergentes a un punto para evitar los esfuerzos, en este caso los esfuerzos flexionantes, ¿no?
Otra suposición, otro supuesto importante dice que todas las cargas se aplican en las juntas. En la mayoría de situaciones, como en el caso de armaduras para puentes y techos, este supuesto es verdadero. Con frecuencia en el análisis de fuerzas, el peso de los elementos se desprecia, dado que la fuerza soportada por los elementos es grande en comparación con su peso. Si el peso se va a incluir en el análisis, por lo general resulta satisfactorio aplicarlo como una fuerza vertical, donde la mitad de su magnitud se aplique en cada extremo del elemento, ¿no? En este tipo de estructuras, las cargas se aplican en las juntas, ¿no? Eso es importante para no introducir esfuerzos de otro tipo. Dice, debido a estos dos supuestos, cada elemento de una armadura actúa como un miembro de fuerza axial. Y por lo tanto, las fuerzas que actúan en los extremos de los elementos deben estar dirigidas a lo largo de su eje, ¿no? Como lo muestra aquí la figura, ¿no? O sea, en otras palabras, cada elemento puede trabajar a fuerza axial, tanto de tracción como de compresión. Si la fuerza tiende a alargar el elemento, se trata de una fuerza de tensión, mientras que si la fuerza tiende a acortar el elemento, se trata de una fuerza de compresión. En el diseño real de una armadura es importante establecer si la fuerza es de tensión o de compresión. Muy a menudo los elementos sujetos a compresión deben estar fabricados más gruesos que los sometidos a tensión. Miren, muy importante este párrafo dice, ¿no? Los elementos sujetos a compresión, aquellos que están siendo comprimidos, deben ser fabricados más gruesos que los sometidos a tensión. ¿Cuál es la razón? Dice, debido al pandeo o la inestabilidad súbita que puede ocurrir en los elementos sujetos a compresión, ¿no? Obviamente, un detalle muy importante es el pandeo, ¿no? Debemos evitar que los elementos se pandeen, porque una vez que se produce el pandeo, ya dejarían de trabajar a tracción y compresión. Le induciríamos esfuerzos ya de otro tipo a los elementos, ¿no? Básicamente tenemos métodos para trabajar con las armaduras, ¿no? Tenemos el método de los nodos o de los nudos, que es uno de los más conocidos, y que vamos a repasar brevemente, y es uno de los métodos más usados, ¿no? Y otro es el método de las secciones, ¿no? Métodos muy importantes para poder trabajar en nuestro. Dice, el método de los nodos. Dice, si una armadura está en equilibrio, entonces cada una de sus juntas o nodos debe estar en equilibrio. Por consiguiente, el método de los nodos consiste en satisfacer las condiciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en el eje X igual 0, sumatoria de fuerzas en el eje Y igual 0. Para las fuerzas ejercidas sobre el pasador en cada una de la armadura, en cada junta de la armadura. Entonces, cuando cortemos y hagamos una sección, obviamente vamos a tener sumatoria en ese punto, en ese nodo, vamos a tener sumatoria de fuerzas en el eje X y sumatoria de fuerzas en el eje Y. Dice, cuando se utiliza el método de los nodos, es necesario dibujar el diagrama de cuerpo libre de cada junta antes de aplicar las ecuaciones de equilibrio. Recuerde que la línea de acción de cada fuerza de un elemento que actúa sobre la junta se especifica a partir de la geometría de la armadura, puesto que la fuerza de un elemento pasa a lo largo de su eje, ¿no? Como ejemplo, dice, considere la junta B de la armadura que se muestra en la figura, ¿no? Y tenemos una junta, ¿no? Con base en el diagrama de cuerpo libre, las únicas incógnitas, dice, son las magnitudes de las fuerzas de los elementos BA y BC, como se muestra en la figura. BA y BC, ¿no? Fuerza en BA
y fuerza en BC, ¿no? Y aquí tenemos una fuerza aplicada en el nudo, como ustedes se dan cuenta, de 500 newton, y el ángulo que está entre esos dos elementos, ¿no? Como se muestra en la figura, FBA está jalando el pasador, lo que indica que el elemento BA está en tensión, ¿no? Mientras que B, en la fuerza BC está empujando el pasador, y por consiguiente el elemento BC está en compresión, ¿no? Estos efectos se demuestran claramente al usar el método de las secciones, es un método que veremos a continuación, y al aislar la junta con pequeños segmentos de los elementos conectados al pasador. Obsérvese que el hecho de empujar o de jalar estos pequeños elementos indica el efecto de los elementos, ya sea en comprensión o en tensión, ¿no? Usualmente cuando nosotros usamos el método de los nudos, hacemos un corte en el nudo, ¿cierto? Y si deseamos podemos poner las dos fuerzas como que si estuvieran saliendo del nudo, ¿no? Obviamente, cuando tengamos los resultados, el mismo resultado nos indicará si el supuesto que hemos asumido es verdadero o no. Dice, en todos los casos el análisis de la junta debe comenzar en una junta contando con lo menos una fuerza conocida y un máximo de dos fuerzas desconocidas, ¿no? Eso es muy importante. A la hora que hagamos el corte debemos de tener, es muy importante esto, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente contamos con dos ecuaciones para resolver esto, con la sumatoria de fuerzas en el eje X y sumatoria de fuerzas en el eje Y. Entonces, nos dicen que en todos los casos, dice, el análisis de la junta debe comenzar en una junta contando con al menos una fuerza conocida, dice, ¿no? Y un máximo de dos fuerzas desconocidas. De esta manera, la aplicación de sumatoria de fuerzas en el eje X y sumatoria de fuerzas en el eje Y genera dos ecuaciones algebraicas que podemos resolverlas para determinar las dos incógnitas, ¿no? Al aplicar estas ecuaciones, el sentido correcto de la fuerza desconocida de un elemento puede determinarse mediante alguno de los dos métodos posibles, ¿no? Veamos aquí, por ejemplo, tenemos, ¿no?, la fuerza en BC, ¿no?, en este nodo B, la fuerza en BC que está en compresión, ¿no?, y la fuerza BA que está en tensión o tracción, ¿no? Dice, siempre suponga que las fuerzas desconocidas de los elementos que actúan en el diagrama de la junta están en tensión, es decir, jalando el pasador, ¿no? Los que les comentaba anteriormente, ¿no? Siempre que analizamos vamos a suponer que están en tensión. Luego del análisis nos daremos cuenta si el supuesto era correcto. Si se hace esto, entonces la solución numérica de las ecuaciones de equilibrio producirá escalares positivos para los elementos en tensión y escalares negativos para los elementos en compresión. Una vez que se encuentre la fuerza desconocida de un elemento, debe utilizarse su magnitud y sentido correctos en los diagramas de cuerpo libre de las juntas subsecuentes, ¿no? O sea, inicialmente asumimos que las fuerzas están jalando el pasador, ¿cierto? Y si sale positivo, quiere decir que nuestro resultado que está correcto con el sentido que hemos asumido, ¿no? Y si sale negativo, quiere decir que el elemento no estaba en tracción, estaba en compresión, ¿no? Y para las fuerzas subsiguientes, cuando queremos continuar, si queremos seguir analizando la estructura, ¿no?, ya debemos utilizar el sentido correcto de las fuerzas que hemos determinado con anterioridad. Eso es lo que nos dice aquí. Siempre supongan que las fuerzas desconocidas de los elementos que actúan en el diagrama de cuerpo libre de la junta están en tensión, ¿no? Si se hace esto, entonces la solución numérica de la solución de equilibrio producirá escalares, o sea, números positivos para los elementos en tensión y números negativos para los elementos en compresión. Una vez que se encuentre la fuerza desconocida de un elemento, debe utilizarse su magnitud y sentido, ¿no? El valor numérico y su sentido, correctos, ¿no? Dice, en muchos casos el sentido correcto de la dirección de una fuerza desconocida de un elemento
puede determinarse por inspección, ¿no? Hay muchas veces que sí, mirando prácticamente podemos determinar si el elemento está en tensión o en compresión. Como el ejemplo de la figura 319b, ¿no? Que es la de acá. En casos más complicados, dice, el sentido de la fuerza de un elemento desconocido puede suponerse entonces después de aplicar la ecuación de equilibrio. El sentido supuesto puede verificarse a partir de los resultados numéricos, como nos decía el caso anterior. Una respuesta positiva indica que el sentido es correcto, mientras que una respuesta negativa indica que el sentido mostrado en el diagrama de cuerpo libre debe invertirse, ¿no? Este es el método de los nodos es un método bastante laborioso, porque vamos nudo por nudo, ¿no? Todos los nudos de la armadura los analizamos y vamos nudo por nudo y utilizando las fuerzas que hemos obtenido en los nudos precedentes, ¿no? Elementos de fuerza cero, ¿no? El análisis de armadura, dices, mediante el método de nodos se simplifica en gran medida si primero se determinan los elementos que no soportan carga, ¿no? Hay elementos que solamente sirven para la estabilidad de la estructura, ¿no? Estos elementos de fuerza cero pueden ser necesarios para la estabilidad de la armadura durante su construcción y para prestar apoyo si la carga aplicada cambia, ¿no? Por lo general, los elementos de fuerza cero de una armadura pueden determinarse mediante la inspección de las articulaciones y se presentan aquí dos casos. Muy importante esto de los elementos de fuerza cero, porque si determinamos por inspección los elementos que no asumen carga, se va a hacer mucho más fácil para nosotros poder determinar las fuerzas en los demás elementos. Por ejemplo, en el caso de líneas de influencia en armaduras, este concepto lo vamos a utilizar bastante, ¿no? Ya lo vamos a ver en los ejemplos que a continuación les presento. Dice, vamos a ver el caso 1, dice. Considera la armadura, esta armadura que está aquí, dice 322. Dice, los dos elementos de la junta C, ¿no? Estos dos elementos, se conectan entre sí en ángulo recto y no hay carga externa sobre la junta, no hay ninguna carga aquí, ¿no? El diagrama de cuerpo libre de la junta C, indica que la fuerza de cada elemento debe ser cero a fin de mantener el equilibrio. Además, como en el caso de la junta A, esto debe ser cierto sin importar el ángulo, digamos, phi entre los elementos, ¿no? Si analizamos este nudo, el nudo C, y tendríamos dos fuerzas, ¿no? La fuerza CB y la fuerza CD. Si hacemos sumatorias de fuerzas en el eje X y sumatorias de fuerzas en el eje Y, nos vamos a dar cuenta que las fuerzas en estos elementos es cero, ¿no? Porque estamos analizando un nudo, ¿no? Y no hay ninguna carga externa, ¿no? Miren, y aquí el ángulo es 90 grados, pero también este paper nos dice que si analizamos este nudo A, ¿no? Lo analizamos, vamos a ver qué fuerzas se presentan ahí, ¿no? Tenemos que la fuerza AB y la fuerza AE son iguales a cero, ¿no? Entonces, por eso que generalizando podríamos decir que no importa el ángulo entre estos elementos, ¿no? No hay ninguna carga externa que nos haga determinar valores en cada uno de estos elementos, ¿no? A la hora que hacemos nuestra sumatoria de fuerzas, nos damos cuenta que son elementos de fuerza cero. Los elementos de fuerza cero, como ustedes ya los ven, siempre solamente para
apoyar en la estabilidad de la estructura, ¿no? Y nos dice aquí también, y si es necesario, ¿no? En algunos casos, cuando por alguna situación las fuerzas cambien, puedan contribuir, ¿no? Dice, los elementos de fuerza cero también se presentan en las juntas con una geometría como la de la junta D, ¿no? Veamos esta junta que está aquí, la junta D. De la figura 323. Dice, aquí ninguna carga externa actúa sobre la junta, de modo que una sumatoria de fuerzas en la dirección Y, que es perpendicular a los dos elementos colineales, requiere que la fuerza dF sea igual a 0. Si se usa este resultado FC, también es un elemento de fuerza cero, como le indica el análisis de fuerza de la junta F, ¿no? Veamos aquí, miren. En este punto D, ¿no? Si hacemos el análisis de ese nudo, vamos a ver las fuerzas DC, la fuerza DE y la fuerza DF, ¿no? Y si hacemos sumatoria de fuerzas, ¿no? La fuerza de F es igual a 0, ¿cierto? No tiene componente en esa dirección, ¿no? Usualmente cuando tenemos este tipo de elementos, ya por simple inspección determinamos que la fuerza en el elemento FD o DF es igual a 0, ¿no? Este es uno de los casos más comunes que se presentan en armaduras y que lo vamos a ver cuando trabajemos con línea de influencia. Y eso nos va a ayudar, ¿no? Porque determinar la línea de influencia de cada elemento de una armadura es bastante laborioso. Y si sabemos que ese elemento no tiene fuerza cero, simplemente ya no lo analizamos, ¿no? Analizamos el punto F, el nudo F, ¿no? Ya sabemos que la fuerza de F es 0, ¿no? Y aquí tendríamos la fuerza FG y la fuerza FE, ¿no? Entonces, de esta manera determinamos cada una de las fuerzas que se están produciendo en este elemento, ¿no? Como resultado de que la fuerza de FD es igual a 0, ¿no? Fuerza FC o CF es igual a 0. En resumen, dice, si solo dos elementos no colineales, forman una junta en una armadura y no se aplica ninguna carga externa o reacción en los soportes de la junta, los elementos deben ser elementos de fuerza cero. Dos elementos no colineales forman una junta en una armadura. ¿Qué quiere decir no colineales? Que no están en la misma línea, ¿no? Caso 1 dice, además, si tres elementos forman una junta de una armadura para la cual dos de los elementos son colineales, el tercer elemento es un elemento de fuerza cero, siempre y cuando no se aplique ninguna fuerza externa o reacción en los soportes sobre la junta, ¿no? Esta reflexión última que tenemos aquí es muy importante, ¿no? Dice, si tres elementos forman una junta de una armadura, para lo cual dos de los elementos son colineales, como es en este caso, dos de los elementos son colineales que están en la misma línea, el tercer elemento es un elemento de fuerza cero, dice, ¿no? Entonces, ya de frente nosotros vemos que tenemos tres elementos y dos son colineales, el tercer elemento es un elemento de fuerza cero, ¿no? Siempre y cuando no se aplique ninguna fuerza externa o reacción en los soportes sobre la junta, ¿no? Como es en el caso de aquí, ¿no? Estos elementos son colineales, entonces este es un elemento de fuerza cero, ¿no? Siempre y cuando no tengamos una carga aplicada aquí, ¿no? Porque si tenemos una carga, ya este elemento no es de fuerza cero. Miren, esta es una armadura y hay una simetría, ¿no? No podríamos decir lo mismo del lado izquierdo que del lado derecho, ¿no?
En resumen, dice, ¿no? Si dos elementos no colineales que no están en la misma línea forman una junta de armadura y no se aplica ninguna carga externa o reacción sobre los juntas, los elementos deben ser elementos de fuerza cero. Específicamente veamos el caso 2, dice. Se debe prestar especial atención a estas condiciones geométricas de la junta y la carga, puesto que el análisis de una armadura puede simplificarse considerablemente si primero se detectan los elementos de fuerza cero, ¿no? Eso es muy importante, como les decía, ¿no? Y aquí hay una explicación gráfica utilizando el método no, dice, indique todos los elementos de la armadura que se muestran en la figura y cuya fuerza es cero, ¿no? Aquí les dejo para que lo verifiquen ustedes, ¿no? Tienen en la junta D, ¿no? Esta junta, no hay ninguna fuerza aplicada, ¿no? Tendríamos ahí la fuerza de C y la fuerza de E, ¿no? Del análisis de equilibrio en esa sección hacemos un corte y analizamos eso, nos damos cuenta que la fuerza de C y la fuerza de E son iguales a 0, ¿no? Veamos el análisis de la junta E, ¿no? Aquí tenemos un elemento, la junta E, perdón, aquí. Miren, hay dos elementos colineales, ¿no? Y este elemento también está ahí, pero si hay una carga aplicada ahí, no podríamos decir que es un elemento de fuerza cero, ¿no? Dice, obsérvese que Fs, o sea, estos dos elementos colineales, ¿no? Y aquí tengo la fuerza S. Dice, obsérvese que la fuerza S es igual a P, asume todas las cargas, ¿no? O sea que este elemento que está aquí no es de fuerza cero, está asumiendo la carga que se está aplicando aquí, ¿no? Y por último veamos la junta H, ¿no? Veamos la junta H, ¿no? Esta junta. La fuerza en HB dicen que es igual a... Porque miren, tenemos dos elementos colineales y este elemento, y no hay ninguna carga aplicada en el punto H, ¿no? Entonces la fuerza en HB es igual a 0. Veamos la junta G. No, miren, tenemos de la sumatoria de fuerzas en el eje Y, ¿no? Solamente aquí por acción y reacción, pero aquí en el eje Y, sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. Entonces la fuerza en GA, no hay fuerza en ese elemento, ¿no? Como se les indicaba, sirve solamente para, esos elementos solamente para mantener el equilibrio, ¿no? De la armadura. Y ahora vamos a repasar rápidamente el método de las secciones. El método de las secciones. Usualmente cuando utilizamos el método de las secciones es que queremos determinar la fuerza en un determinado elemento, ¿no? Entonces cogemos toda la armadura y hacemos un corte, nos vamos de frente a donde queremos, ¿no? Como en este caso aquí, ¿no? Ya no estamos viendo es la fuerza en el elemento AB, la fuerza en el elemento AG, ¿no? Sino cuando necesitamos en especial determinar la fuerza en un determinado elemento, hacemos un corte de una manera apropiada de que podamos determinar esa fuerza en ese elemento. Eso es lo bueno del método de las secciones, es que
cuando tenemos un elemento que queremos determinarlo, hacemos el corte ahí y directamente trabajamos con esa sección. Dice, si se deben determinar las fuerzas solo en unos cuantos elementos de una armadura, ¿no? Esto es lo que les estaba diciendo, por lo general el método de las secciones proporciona el método más directo para obtener estas fuerzas, ¿no? El método de las secciones consiste en hacer pasar una sección imaginaria a través de la armadura, de modo que la corte en dos partes. Siempre que toda la armadura esté en equilibrio, cada una de las partes también debe estar en equilibrio y en consecuencia, las tres ecuaciones de equilibrio pueden aplicarse a cualquiera de estas dos partes para determinar las fuerzas en los elementos de la sección cortada, ¿no? Me refiero a que si hacemos un corte en el método de las secciones en una determinada sección, ya no solamente haríamos uso de la sumatoria de fuerza en el eje X y la sumatoria de fuerza en el eje Y, sino que ya hacemos uso de la tercera ecuación que nos brinda la estática y hacemos sumatoria de momentos, ¿no? Cuando se emplea el método de las secciones para determinar la fuerza en un elemento en particular, debe tomarse una decisión sobre la forma de cortar o seccionar la armadura. Eso es muy importante. Como solo pueden aplicarse tres ecuaciones independientes de equilibrio, sumatoria de fuerza en el eje X, sumatoria de fuerza en el eje Y y sumatoria de momentos igual 0, a la parte aislada de la armadura, trate de seleccionar una sección que en general no pase a través de más de tres elementos en los que las fuerzas sean desconocidas, ¿no? O sea, a la hora que hago mi corte tengo que tener cuidado de mi corte no pasarlo por medio de tres elementos en que las fuerzas sean desconocidas. Por ejemplo, y se considera la armadura de la figura 325, ¿no? Hemos hecho un corte. La sección A, ¿no? Dice, las tres fuerzas desconocidas son la fuerza BC, la fuerza GC y la fuerza GF, ¿no? Estas pueden obtenerse mediante la aplicación de las tres ecuaciones de equilibrio. El diagrama de cuerpo libre de la figura 325b no lo está mostrando. Sin embargo, si se considera el diagrama libre, ¿no? Se considera el diagrama libre de cuerpo libre de la figura 325c, deberán determinarse en primer lugar las tres reacciones, miren, ¿no? Que hay dos y acá hay una tercera, de su Y, de su X y la reacción en E. Por supuesto, dice, esto se hace de manera visual considerando un diagrama de cuerpo libre de toda la armadura. Al aplicar las ecuaciones de equilibrio, considere la manera de escribir las ecuaciones con el fin de obtener una solución directa para cada una de las incógnitas, en vez de tener que resolver ecuaciones simultáneas. Por ejemplo, si se suman momentos respecto a C, ¿no? Respecto a este punto, al tomar momentos respecto a este punto, prácticamente voy a anular la fuerza la fuerza BC y la fuerza GC, porque como pasan por este punto, no generan momentos, ¿no? Si tomamos momentos respecto a C, dice, generaría una solución directa para hallar la fuerza GF, ¿no? Si tomo momentos aquí, puedo determinar esta fuerza inmediatamente, ¿no? Dice, puesto que la fuerza BC y la fuerza GC crean momentos de valor cero alrededor de C, ¿no? Alrededor de aquí, como estamos tomando ese punto C, y la línea de acción de esas fuerzas están pasando por ahí, no me genera momentos como ya lo explicamos. Del mismo modo, la fuerza BC puede obtenerse directamente a partir de una sumatoria de momentos alrededor de G. Si tomo momentos aquí, estoy anulando la fuerza GC y la fuerza GF.
y puedo determinar la fuerza BC. Y por último, la fuerza GC puede determinarse directamente a partir de la sumatoria de fuerzas en la dirección vertical, dado que la fuerza en GF y la fuerza en BC no tienen componente vertical, ¿no? Dice, primero, supongo que las fuerzas de los elementos desconocidos en la sección cortada están en tensión, es decir, jalando al elemento. De esta manera, la solución numérica de las ecuaciones en equilibrio generará escalares positivos para los elementos en tensión y escalares negativos para los elementos en compresión, ¿no? En muchos casos, dice, el sentido correcto de una fuerza de elemento desconocido puede determinarse por inspección, ¿no? Ya les decía que podemos darnos cuenta del sentido de la fuerza, ¿no? Dice, en casos más complicados, el sentido de una fuerza de un elemento desconocida puede suponerse, ¿no? Como ya lo hemos explicado. Y depende del valor que nos salga positivo o negativo, nos indicará que hemos asumido el sentido correcto. Y ahora sí llevamos a línea de influencia para armaduras, ¿no? Hemos repasado básicamente el método de los nodos o nudos y el método de las secciones, ¿no? Que lo vamos a usar ampliamente. Cuando trabajemos con línea de influencia vamos a tener que hacer una combinación entre estos métodos, ¿no? Dependiendo de, a veces nos piden, por ejemplo, la línea de influencia de un elemento específico, ¿no? Entonces voy de frente, hago mi método de las secciones, hago una sección y lo analizo, ¿no? Y algunas otras veces me pedirán la línea de influencia de cada uno de los elementos de la armadura, ¿no? A veces, usualmente las armaduras son simétricas, ¿no? Entonces tendríamos que analizar la mitad de la armadura, ¿no? Y determinar la línea de influencia de cada uno de esos elementos, ¿no? Entonces debemos tener presente que cuando queremos un elemento específico, hacemos el método de las secciones, y cuando en realidad nos piden toda la armadura que hagamos que determinemos la línea de influencia de cada uno de los elementos, tendremos que hacer el método de los nudos, ¿no? De ahí la importancia de este repaso rápido de estos métodos, ¿no? Línea de influencia para armadura, dice. Las armaduras se utilizan como los elementos principales para el soporte de cargas en puentes. Por lo tanto, para el diseño es importante poder construir la línea de influencia de cada uno de sus elementos, ¿no? Tenemos aquí una figurita, ¿no? Y debemos determinar, por ejemplo, miren, la línea de influencia de cada uno de estos elementos, ¿no? En los que estoy mostrando. Cada uno de ellos tiene su línea de influencia, que lo veremos a continuación, ¿no? La carga sobre la cubierta del puente se transmite a los largueros, que a su vez transmiten la carga a las vigas de piso y luego a las juntas a lo largo de la cuerda inferior de la armadura, ¿no? Tenemos la cuerda inferior y tenemos la cuerda superior, ¿no? Dado que los elementos de la armadura solo se ven afectados por las cargas en las juntas, es posible obtener los valores de las ordenadas de la línea de influencia para un elemento al cargar cada junta a lo largo de la cubierta con una carga unitaria. Para después usar el método de los nudos o el método de las secciones a fin de calcular la fuerza en el elemento. Los datos pueden disponerse en forma tabular listando la carga unitaria en la junta contra la fuerza en el elemento. Como una convención, si la fuerza en el elemento es de tensión, se considera un valor positivo y si es de comprensión, el valor será negativo. La línea de influencia para el elemento
se construye al graficar los datos y dibujar líneas rectas entre los puntos, ¿no? Vamos a trabajar y vamos a determinar la línea de influencia de algunos elementos, ¿no? A ver. Vamos a dibujar, nos piden aquí, tenemos esta armadura, ¿no? Tenemos una armadura que tiene los elementos que se están mostrando, miren, tienen entre el punto A y el B hay 6 metros, entre B y C, 6 metros, entre C y D igual, y entre D y E 6 metros, ¿no? Aquí voy a hallar la línea de influencia para cada uno de estos elementos, pero como esta es una armadura y es simétrica, obviamente tendré que solamente trabajar con un lado de ellos, ¿no? En este caso con el lado izquierdo, ¿no? Con el lado izquierdo. Me dice, dibujar la línea de influencia para la fuerza en cada barra de la armadura del puente que se muestra, ¿no? Me piden la línea de influencia de la fuerza A, de este elemento AH, la línea de influencia de HG, la línea de influencia de BC, la línea de influencia de la fuerza en AB, de FH y de BG y de GC. O sea, si ustedes se dan cuenta, me están pidiendo la línea de influencia de cada uno de estos elementos. ¿Cuántos elementos tenemos aquí? 2, 4, 6, 7, ¿no? 7 elementos, ¿no? Miren, aquí por simple inspección, miren, si veamos este nudo C, ¿qué podemos decir de la fuerza en GC, ¿no? Tenemos dos elementos colineales y este otro elemento que está aquí, ¿no? Entonces empecemos, dice, ¿no? Vamos a hallar la línea de influencia de la reacción en A, ¿no? La línea de influencia de la reacción en A. Igual recuerdan que como en una viga, ¿no? Vamos a hallar la línea de influencia de la reacción en A. Obviamente, si tenemos la línea de influencia de la reacción en A, acá tener un valor de 1. Y esta será nuestra línea de influencia de la reacción en A, ¿cierto? Y ya sabemos que por semejanza podemos determinar estos valores, ¿no? Ya lo hemos hecho. Y por último tenemos la línea de influencia de la reacción en E, ¿no? Ya sabemos que si es la línea de influencia de la reacción en E, aquí va a ser un valor unitario. Y aquí tendremos nuestros valores que hemos determinado por semejanza de triángulo, ¿no? En los libros usualmente es un poco, no le he visto encontrar así problemas tan detallados como el que yo les estoy mostrando. Entonces, yo desarrollé este método, este procedimiento que está nombrado aquí anteriormente, y se calculó la línea de influencia para cada uno de esos elementos, ¿no? Básicamente, ¿qué se hace, no? Dice, yo hice un procedimiento que lo escribí aquí, se calcula la línea de influencia de las reacciones, lo que hemos hecho. Dice, se calculan las reacciones utilizando una carga unitaria por nudo y se calculan las fuerzas en las barras, ¿no? En cada caso. Y con los valores obtenidos se tabulan y se grafica la línea de influencia, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Se pone una carga unitaria, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar a analizar esto, ¿no? Veamos, miren. Vamos a poner, ¿qué dice el método? Yo voy a determinar la línea de influencia de la barra
AH y de la barra B. De estas dos voy a obtener la línea de influencia. Entonces, ¿qué hago? Hago un corte aquí. Hago un corte aquí. Y el procedimiento me dice que debo poner una carga unitaria, ¿no? Entonces voy a poner una carga unitaria en el nudo B y voy a hacer un análisis, luego voy a poner una carga unitaria en el nudo C y luego voy a aplicar una carga unitaria en el nudo C. Ese es el procedimiento, ¿no? Entonces veamos. Hacemos un corte, ¿no? Y miren lo que tenemos, ¿no? Fuerza en AH y fuerza en AB. Como ustedes saben, estamos haciendo un corte, entonces vamos a asumir que las fuerzas se están saliendo, ¿no? Están en tensión. Y estamos aplicando una carga unitaria, móvil en el punto B, ¿no? En el punto B. Entonces vamos a hacer un equilibrio, ¿no? Miren, y al tener una carga unitaria en este punto, ¿no? ¿No? ¿Cuánto vale la línea de influencia de la reacción en E? ¿No? Y obviamente yo tengo una carga unitaria aquí, ¿no? Estoy poniendo una carga unitaria aquí. Mira, ahí te dice, línea de influencia de la reacción en E, ¿no? Si tengo una carga unitaria aquí, ¿cuánto vale la reacción en E? Si aquí es unitaria, mira, pues esto es un valor 1 por 0,25, ¿cuánto sería mi reacción en E? 0,25, ¿no? Tienen que tenerlo bien claro esto, ¿no? No se guíen por la ubicación, sino por el mecanismo, ¿no? Si tengo una carga esta es mi línea de influencia en la reacción E. ¿Cómo reacciona E? Si yo pongo una carga unitaria aquí, entonces, y tú quiero hallar la reacción en E, sería 1 por 0,25, ¿no? Entonces mi reacción en el apoyo E, colocando una carga unitaria aquí, sería igual a 0,25, ¿no? ¿De dónde saco esto? De la línea de influencia de la reacción N, ¿no? Entonces tengo lo siguiente. Tengo la fuerza AH por el coseno de 45, ¿no? Más 1 es igual a 0,25. Estoy haciendo sumatoria de fuerzas en el eje Y, ¿no? Sería la fuerza H, ¿cierto? Por el coseno de 45, está hacia abajo, más 1 que también está hacia abajo, y lo estoy igualando a 0,25. Entonces la fuerza en AH me sale menos 1,060, ¿no? Veamos la fuerza en AB. La fuerza en AB, ¿no? Sería la fuerza en AH por el seno de 45 que está hacia acá, ¿no? Más la fuerza AB. Son las únicas dos fuerzas que están trabajando en el eje X, ¿no? Hacemos nuestro equilibrio, ¿no? Y tenemos fuerza en AB más fuerza en AH por el seno de 45 igual 0, de donde tengo que mi fuerza en AB es menos la fuerza en AH por el seno de 45. Como la fuerza en AH ya la tengo, me sale que mi fuerza en AB es 0,75. ¿Ya? Listo. Ese es el primer valor. Luego, esa carga unitaria ya que la puse en B, ahora la voy a poner en C. Voy a poner la carga unitaria en C. Y el corte es el mismo, ¿no? Sino que estoy variando solamente la carga unitaria. Entonces, con una carga unitaria en C, ¿cuál es mi reacción en E? Si la carga unitaria está aquí, bajo hasta la reacción en E 1 por 0,5, mi reacción en E es 0,5, ¿no? Y de manera similar, hago el análisis, ¿no? Tengo fuerza en AH por el coseno de 45 más 1 igual a 0,5, ¿no? Y de donde puedo despejar la fuerza en H que me sale menos 0,7071, ¿no? Y tendría la fuerza en AB más la fuerza en AH por el seno de 45, que son las únicas que están
en el eje X, y del análisis me sale que la fuerza en AB es 0,50, ¿no? Tengo dos valores, ¿ya? Fuerza en AH y fuerza en AB. Luego, por último, la carga unitaria la coloco en el último punto, ¿no? O sea que esa carga unitaria solamente va a estar en B, en C y en D. Nunca voy a aplicar en A y en E, por si acaso. Ahora voy a aplicar en D. Cuando tengo la carga unitaria en D, ¿cuánto vale la reacción en E? Vale 0,75, ¿no? Ahí está, ¿no? Y hago mi análisis, obviamente, igual. Fuerza en H por el coseno de 45 más 1 igual a 0,75. Y fuerza B más fuerza H por el seno de 45 igual a 0, ¿no? Del análisis, reemplazando, tengo que la fuerza en H sería menos 0,35 y la fuerza en AB sería 0,25, ¿no? Entonces, con esos valores que hasta ahorita he trabajado, puedo hallar la fuerza, puedo hacer un tabular con relación a la fuerza H y con relación a la fuerza B, ¿no? Entonces, vamos a considerar como en el lugar, aquí es X0, cuando llegue acá va a ser X6, aquí X12, aquí X18 y aquí X24, ¿no? Para X0, obviamente la fuerza en H0, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estoy en este punto, ¿no? ¿Y qué fuerza en AH va a haber si estoy en este punto? Todavía no he avanzado por acá, ¿no? Estoy solamente en este punto. Para 6 metros, ¿cuánto vale la fuerza en AH? Miren, para X6, cuando tengo un valor de X igual a 6, ¿cuánto vale mi fuerza en AH? Menos 1,060. Estamos hablando de H. Cuando mi X vale 12, ¿cuánto vale mi fuerza en AH? Menos 0,7071. Cuando X vale 18, ¿cuánto vale mi fuerza en AH? 0,3535. Cuando X vale 24, mi fuerza en AH es igual a 0, ¿no? Pues cuando X está aquí, fuerza en AH es igual a 0, ¿no? ¿Por qué? Porque AH no estaría trabajando, porque la fuerza estaría precisamente en el apoyo, ¿no? Y si tengo la fuerza aquí, esa fuerza no tiene injerencia con AH, ¿no? Y ya tendría tabulado mis valores en AH. Tabulemos los valores en AB. Para X0, la fuerza en AB es 0. Para X6, ¿cuánto vale la fuerza en AB? 0,75. Para X12, 0,50. Y para X18, 0,25, ¿no? Y para X24 igual 0, ¿no? Ya tabulé. Con esos valores, yo vengo acá, ¿no? Y digo, para X0, fuerza 0. Para X6, la fuerza en H es menos 0,6. Para X12, ¿no? Menos 0,7071. Para X18, menos 0,35. Y para X24, 0, ¿no? Esto que estoy marcando aquí en rojo sería la línea de influencia de la fuerza en AH, ¿no? De manera similar, para hallar la fuerza en AB, ¿no? Para X0 la fuerza en AB es 0, para X6 la fuerza en AB es 0,75, para X12 la fuerza en AB es 0,50 y para X18 la fuerza en AB es 0,25, ¿no? Y para X24 la fuerza en AB es 0, ¿no? Y me quedaría de esta manera. Y ya tengo mi línea de influencia de la fuerza en AB, ¿no? Comprobémoslo, ¿no? Mire, de esa manera ya tengo mi línea de influencia, ¿no? Ya quedó mi línea de influencia ahí. Ahora vamos a trabajar con el método de los nudos, ¿no? Vamos a comprobar por nudos, ¿no? Olvidémonos de la línea de influencia por el momento y vamos a suponer que tengo la misma armadura y que tengo una fuerza de 6 toneladas y 10 toneladas, ¿no? Una fuerza de 6 toneladas en el punto B y una fuerza de 10 toneladas en el punto C, ¿no?
Y voy a hallar mi sumatoria de fuerzas, ¿no? Ya hallo mis reacciones. Ya, ustedes saben hallar reacciones, no tendría que explicarles eso, ¿no? Y del análisis, ¿no? Sumatoria de fuerzas, sumatoria de momentos, ¿no? Sumatoria de fuerzas en el eje Y sería reacción en A más reacción en E igual a 16, ¿cierto? Y si tomamos sumatoria de momentos en E, podríamos hallar la reacción en A, ¿no? Y sacar también la reacción en E, ¿no? Entendemos nuestras reacciones. Y vamos a hallar las fuerzas en AH y la fuerza en AB, ¿ya? De la manera tradicional como nosotros lo hacemos, ¿no? De la manera tradicional como nosotros lo hacemos. A ver, tenemos fuerza en AH, ¿no? Por el seno de 45 más 9.50, que es la reacción, ese es igual a 0, ¿no? Aquí estoy haciendo sumatoria de fuerzas en el eje Y, ¿no? Y me sale que la fuerza en AH me sale menos 13.43. Y de la misma manera la fuerza en AB, ¿cierto? Fuerza en AB más fuerza en AH por el coseno de 45. Y del análisis me sale que la fuerza en AB es igual a 9.5 newton. Miren, ¿eh? Tengo la fuerza en AH que me da menos 13.43 y tengo la fuerza en AB que me da 9.5. Ahora, apliquemos la línea de influencia, ¿no? Voy a aplicar la línea de influencia de la fuerza en AH, la línea de influencia. Entonces yo tendría, ¿no? Habría una fuerza de 6 aquí y una fuerza de 10 acá, ¿no? Sería 6 por menos 1.06 y 10 por menos 70.71, ¿no? ¿Cuánto me sale la fuerza en H? Menos 13.43. De la manera tradicional, irme por medio de línea de influencia, ¿no? ¿Cuánto sale la fuerza en AB? ¿No? Me voy a la línea de influencia de AB. Y se supone que en este punto tengo una carga de 6 y en este punto tengo una carga de 10, ¿no? Aquí está, 6 y 10. Es el punto B y este es el punto C. Sería 6 por 0.75 más 10 por 0.50. Y me sale que la fuerza en AB es igual a 9.5 newton, ¿no? Ahora, ¿para qué nos sirve la línea de influencia? Imaginemos que tenemos este puente y que las cargas las vamos variando. Imaginar tener que hacer este análisis siempre, hallar las reacciones siempre y todo, ¿no? En cambio, si tengo la línea de influencia, simplemente cambio carga, lo que quieran, e inmediatamente voy a dar la fuerza en H, utilizando la línea de influencia, ¿no? Yo pudiera poner otra carga en D si quisiera, ¿no? En 6, en B, en C y en D. Pongo cargas y hallo las fuerzas en H y la fuerza en AB. No importa qué carga sean, ¿no? Siempre, y me ahorro todo este trabajo, puede hallar reacciones, porque dependiendo de que cada vez que cambie una carga aquí, las reacciones van a ser diferentes, ¿no? Pero me obvio todo esto de las reacciones, todo esto del equilibrio también lo paso por alto, y si tengo la línea de influencia, puedo hallar la fuerza en la barra AH y en AB en el momento que yo quiera, ¿no? Sin necesidad de recurrir al equilibrio, ¿no? Porque ya tengo la línea de influencia. A ver, vamos a dejar unos minutos para que ustedes puedan analizar, por ejemplo, la línea de influencia, ¿no? Yo hice después, aquí tengo la línea de influencia de HG y de BH, ¿no? De HG y de BH.
Entonces, esta explicación que les he puesto aquí, esta comprobación, es simplemente para que vean lo útil que son las líneas de influencia, ¿no? La utilidad que tienen. Y de esa manera ya tendríamos como decir una plantilla, ¿no? Cada vez que queremos un valor, simplemente vamos a la línea de influencia respectiva y listo, ¿no? Y así como hemos hallado la línea de influencia en AH y en AB, vamos a hallar la línea de influencia en HG, en todas los elementos de esta armadura. Y igual manera pondremos cargas y de frente sabremos los valores que se presentan en cada una de estas, en cada uno de estos elementos, ¿no? Miren la utilidad de esto. Teniendo la línea de influencia no tengo que calcular reacciones, nada. Simplemente pongo las cargas donde yo quiera y los valores que yo quiera inmediatamente y de una manera bien sencilla, teniendo los valores, puedo determinar las fuerzas que están actuando en esas barras, ¿no? Hallemos la línea de influencia de HG y BF. Y BH, perdón. ¿No? Como siempre se les he dicho, graficamos las fuerzas saliendo del nodo, ¿no? Y ahí tenemos. Hemos hecho el corte, tenemos HG, y aquí tenemos BH y BA, o AB. ¿Listo? Estamos en el nodo B. Entonces, colocamos una carga unitaria exactamente en ese nudo, ¿no? Y por ejemplo, hallamos sumatoria de momentos en B. Si hago sumatoria de momentos aquí, ¿no? Que voy a hallar la fuerza en HG. Ahora, si tengo una fuerza unitaria aquí, ¿cuánto vale la reacción en E? Vale 0,25, ¿no? La fuerza está aquí, 1 por 0,25. Entonces, si hay dos sumatorias en B, elimino estas dos fuerzas y puedo determinar la fuerza en HG, ¿no? HG por 6 metros, más 0,25 por 18, y tengo la fuerza en HG, que es menos 75. Y tengo la fuerza en BH, que es 0,75, ¿no? Serían fuerza en BH, ¿no? Más 0,25 y el 1 que está abajo, ¿no? Está apuntando hacia la parte inferior. Entonces ahí tendríamos una fuerza sumatoria de fuerzas en el eje Y. Entonces mi fuerza en BH es igual a 0,75 y en HG es igual a 0,75. Positivo y negativo respectivamente. Luego hago mi análisis para 12 metros, para un valor de X igual a 12, porque ya saben que aquí es X0, aquí es X6, aquí es X12, aquí es X18 y aquí es X24, ¿no? Para X12 pongo mi carga unitaria aquí y obviamente mi reacción sale 0,5, ¿no? Sumatoria de momentos en B es igual a 0 y de donde puedo despejar la fuerza en el HG es igual a menos 0,5 y la fuerza en BH o en HB, como quieran, es igual a 0,5, ¿no? Luego tengo para X igual a 18, para X igual a 18 varía mi reacción, es igual a 0,75, ¿no? De igual manera hago el equilibrio tomando sumatoria de momentos en B y determino la fuerza en HG, ¿no? Y la fuerza en BH también, ¿no? Entonces,
Voy a graficar la línea de influencia para ambas, ¿no? Ya saben, para X0, la fuerza en HB0, para X es 6. 0,75, para X12, 0,5, para X18, 0,25, ¿no? Y aquí tengo mi estabulado, tanto para la fuerza HG como para la fuerza BH, ¿no? Para X0 igual la fuerza en HB0, para X6 es menos 75, para X12 menos 0,5, para X18 menos 0,25 y para X24 es 0. Entonces tenemos nuestra línea de influencia de esa manera, ¿no? Esta es la línea de influencia de HG y esta es la línea de influencia de BH, ¿no? Bueno, aquí he comprobado si con las cargas de este ejercicio anterior, ¿no? Que pusimos acá 6 y 10 toneladas, de igual manera lo he comprobado aquí, ¿no? 10 y 6. Perdón, 6 y 10, ¿no? Y me sale que la fuerza en HG es 9.5 y la fuerza en BH es 9.5, ¿no? Coinciden en magnitud, pero no en sentido, ¿no? Una es negativa y otra es positiva. Aquí estoy comprobando por el método de los nudos, miren, ¿eh? Por el método de las secciones, perdón. Esto no tiene nada que ver ya con línea de influencia, pero solamente para que ustedes vean que funciona esto. He hecho esta comprobación por el método de las secciones, ¿no? Entonces, he hecho un corte ahí igual, y miren, y acá he colocado una fuerza de 6 y una de 10, que es la que teníamos como ejemplo, ¿no? Y nos ha salido que la reacción es un 6.5, ¿no? Si hacemos sumatoria de momentos en B, y teniendo estas fuerzas, y teniendo esta reacción, vamos a hallar que la fuerza en HG es menos 9.5 newtons. Y luego vamos a hacer sumatoria de momentos aquí. Fuerza en BH por 18, más 6 por 18, 10 por 12, porque aquí hay 12, ¿no? Y la fuerza en HG, ¿no? Que es menos 9.5 por 6, que es esta distancia. Y tengo que mi fuerza en BH, analizando y haciendo cálculos, que mi fuerza en BH es 9.5 en toneladas, ¿no? Esto lo estoy haciendo por el método de las opciones, simplemente para comprobar, ¿no? Ahí no tiene nada que ver la línea de influencia, pero aquí también ya lo hago por línea de influencia, ¿no? Y miren, los valores salen iguales, ¿no? Me coinciden, siguen saliendo. Fuerza en HG menos 9.5 y fuerza en BH 9.5. ¿Te dan cuenta que una vez que tenemos la línea de influencia determinada, no importa la carga que nosotros le coloquemos, siempre vamos a tener una respuesta correcta, ¿no? Y nos ahorramos de tener que estar haciendo equilibrio o analizando cada vez que cambiemos una carga, ¿no? Eso es lo bueno de la línea de influencia, que una vez que tenemos la plantilla, pongamos la fuerza que pongamos, ya lo tenemos desarrollado libremente, ¿no? Línea de influencia de BG y de BC.
A ver, aquí debemos tener, hay un detalle aquí que debemos tomar en cuenta, ¿no? Voy a voy a determinar la línea de influencia de estos elementos que son el BG, que sería este, y el BC, que sería este. Estos dos elementos, voy a determinarlos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el procedimiento que me dice que ponga la carga unitaria, ¿no? En el primer punto, ¿no? Luego tengo que poner la carga unitaria, en este caso, en el punto B, luego en el punto C y luego en el punto D, ¿no? Pero si pongo la carga unitaria en el punto B, ¿no? Entonces, ¿con qué tendría que trabajar? Con el lado izquierdo de la armadura. Este es un punto crítico, ¿no? Con el lado izquierdo de la armadura. Para X6 metros, dice, ¿no? Tengo que trabajar con el lado izquierdo. Pongo mi carga unitaria aquí, ¿no? Y me voy a la línea de influencia de la reacción en A. A ver, veamos la línea de influencia de la reacción en A para 6. Línea de influencia de la reacción en A. Sería 1 por 0,75, ¿no? Y me da una reacción de igual a 0,75, ¿no? Entonces tengo que trabajar con el lado izquierdo, ¿cierto? Porque aquí tengo la carga aquí, tengo BG y BC, ¿no? De igual manera, sumatoria de fuerzas en el eje Y, fuerzas en BG por el seno de 45, más 0,75 es igual a 1, ¿no? Y ello mi fuerza en BG que me sale 0,3535. Ahora voy a hallar sumatoria de momentos en este punto. ¿Por qué? Porque en este punto tengo la línea de acción de HG, ¿no? Se me anula ahí, ¿no? Entonces solamente me quedaría BC. Tendría, si hay sumatoria de momentos ahí, sería 1 por 6, ¿cierto? Más la fuerza en BC por 6, más la fuerza en BG que ya la tengo, por el coseno de 45, ¿cierto? Más la fuerza BG por el seno de 45. Aquí están, ¿no? Y HG no participa porque precisamente he puesto mi punto para que por ahí pase a la línea de acción de FG y no se considere en el resultado, ¿no? La anulamos de esa manera. Y tengo que la fuerza en BC es 0,5, ¿no? Listo. Ahora miren, solamente en este punto es crítico. Luego ahora por el lado derecho dice, ¿no? Ahora la carga la pongo aquí. La carga unitaria iría aquí. Ahí sí, ¿con qué tendría que trabajar? Tendría que trabajar con el lado derecho, ¿no? Solamente ¿cómo se llama? En este elemento, esa es la situación que se presenta, que tengo que trabajarlo por el lado izquierdo y por el lado derecho, ¿no? Entonces, obviamente, si trabajo por el lado derecho, para este valor de X, si no me equivoco, sería el valor de X12, ¿cuánto vale? La línea de influencia de la reacción en E vale 0,5, ¿no? Entonces, hay una sumatoria de momentos aquí para eliminar estos dos, y ello que mi fuerza BC es igual a 1, ¿cierto? Y para la fuerza BG, también puedo analizarla, ¿no?
fuerza BG por el coseno de 45 por 12 menos 1 por 6 y 1 por 12, ¿no? Estamos tomando momentos aquí. De tal manera que elimine esta, ¿no? Solamente me quedan el valor de 1, el valor de BC, ¿no? Y BG. Obviamente la componente que está por el coseno de 45, ¿no? Porque la otra componente pasaría por este lado y no le haría efecto. Entonces tenemos la fuerza en BG y la fuerza en BC. Ahora sí, cuando lo tenemos a una distancia de x igual 18, solamente tenemos que trabajar con un lado, con el lado derecho, ¿no? Ahí no tendríamos ningún inconveniente. Analicémoslo, ¿no? Si hallamos sumatoria de momentos en este punto, analizamos HG y BG y solamente nos queda BC. Y eso sería 0.5, ¿no? Del análisis, ¿no? De sumatoria de momentos en este punto. Ahora, cuando haya sumatoria de momentos en N, ¿para qué? Para eliminar HG, ¿no? BC ya lo tengo. La componente vertical de BG es la que voy a utilizar porque la horizontal pasa justamente por el punto N, ¿no? Y de tal manera que me sale que la fuerza en BG es menos 0.3535. De igual manera, hay mi línea de influencia, miren, ¿eh? Para X0, para X6, para X12, para X18 y para X24, ¿no? Y me sale, es una curva quebrada en este caso, ¿no? Y de igual manera, pues, ¿no? Para comprobar que estamos trabajando bien, con esas dos fuerzas de 6 y de 10 que he aplicado, hallo la fuerza en BG y la fuerza en BC utilizando mis líneas de influencia, ¿cierto? Y me salen los valores de 4.125 y valores de 13. Los comprobamos, ¿no? Haciendo un corte, ¿no? De la manera tradicional, y nos sale que la fuerza en BG es 4.94 o 4.95, que es lo mismo, y 13, ¿no? Se dan cuenta que este procedimiento de línea de influencia para una armadura, una vez que tenemos la línea de influencia de cada uno de los elementos, se nos hace bastante sencillo, ¿no? Y por último, la línea de influencia de la fuerza GC. Mira que dice elemento de fuerza cero, ¿no? Esta es la línea de influencia de la fuerza GC, ¿no? ¿Dónde, en qué momento solamente tiene un valor de 1 cuando la carga está aquí, pues, ¿no? Porque ya nos han dicho que los elementos de fuerza cero, ¿no? Si no hay una carga aquí, GC no va a tener ningún valor, va a ser un elemento de fuerza cero, ¿no? Cuando ponemos la carga unitaria aquí, GC es elemento de fuerza cero. Solamente cuando lo colocamos aquí, ahí sí, es un valor unitario, ¿no? Pues para X0, la fuerza en GC es 0. Para X6, cuando la fuerza unitaria está aquí, también la fuerza en GC es 0. Cuando es 12, ahí recién es igual a 1, ¿no? Mira, aquí está el gráfico. La fuerza GC se equilibra cuando la carga unitaria está aquí. Para 18 es 0, para 24 es 0. Entonces mi línea de influencia me sale de esta manera. Con los mismos valores que hemos visto anteriormente, ¿no? Hallamos
mi línea de influencia de la fuerza en GC, ¿no? Que es esta. Sería 6 por 0, porque aquí no hay carga, y 10 por 1. La fuerza en GC es igual a 10. Con las fuerzas que tenemos ahí, ¿no? Y es razonable, mira, ¿no? Porque mira, si yo le he puesto ahí una fuerza acá de 6 y una fuerza de 10, entonces GC es igual a 10. Y por último, la línea de influencia de HG, ¿no? Veamos aquí un ejemplo similar a los que usualmente nosotros vamos a tener en el examen o en la práctica, ¿no? Veamos ese ejercicio que estamos viendo ahí en la figura, ¿no? Para su posterior análisis, ¿no? Dice, para determinar la fuerza en cada elemento de la armadura Warren que se muestra en la fotografía, primero deben dibujarse la línea de influencia de los elementos, ¿no? Si se considera una armadura similar a la de la figura 6.26a, ¿no? Dice, determine la fuerza más grande que puede desarrollarse en el elemento BC. Aquí tenemos el elemento BC. Debido a una fuerza móvil de 25K y a una carga móvil distribuida de 0.6 K por pie, ¿no? Dice, la carga se aplica en la cuerda superior, en la parte superior. Tiene una altura de 15 pies y aquí entre cada claro hay 20 pies, ¿no? Entonces, lo primero que hemos hecho, hemos hallado la línea de influencia, ¿no? De BC, ¿no? Entonces, ya hemos tenido que hacer todo eso, todo ese trabajo, ¿no? Y así haciendo cortes y poner la carga en B, unitaria la carga en C, la carga en D, ¿no? Y de ese análisis que hemos desarrollado, y nos ha quedado nuestra línea de influencia de esta manera, ¿no? Ya tenemos la línea de influencia de BC, ¿no? Dice tabulación de valores. En la figura 626b, se muestra una tabla de la posición X de la carga unitaria, ¿ven? La posición X para X0, para X20, para X40, para X60, ¿no? Para X80, ¿no? Se muestra una tabla de la posición X de la carga unitaria en las juntas a lo largo de la cuerda superior. Contra la fuerza en el elemento BC. Dice, para los cálculos puede usarse el método de las secciones. En este caso, y ya si hay, como lo hemos hecho hasta ahora, hacemos un corte
y determinamos esos valores, ¿cierto? Entonces, si queremos tabular nuestra línea de influencia, ¿no? Nos quedaría con los valores que tenemos ahí, nos quedaría así, ¿no? Nos quedaría así, ¿cierto? De esta forma. Esa sería nuestra línea de influencia, ¿no? Dice, fuerza viva concentrada. La mayor fuerza en el elemento BC ocurre cuando la fuerza móvil de 25K se coloca a 20 pies, ¿no? Eso es lo que nos está indicando aquí la línea de influencia. ¿Dónde será la fuerza mayor? No va a ser ni por aquí, ni por acá, ni por acá. Justamente cuando está colocada aquí a 20. La mayor fuerza en el elemento BC, ¿cuándo ocurre? Cuando está la carga aplicada justamente en el tramo X igual a 20, ¿no? Sería la carga por 25, ¿no? La carga que está ahí. Y la mayor fuerza viva concentrada es de 25K, ¿cierto? Ahora me dice que aparte de ¿cómo se llama? De esa carga viva concentrada, tiene una carga distribuida, ¿no? A lo largo de toda la cubierta. Una carga uniformemente distribuida, ¿no? Entonces, cuando tenemos una carga uniformemente distribuida, lo que se produce es si vemos nuestro diagrama, si lo hacemos nuestro diagrama, sería un triángulo, ¿cierto? ¿No? Entonces sería ¿no? ¿Cuánto vale todo esto? ¿Cuánto vale el área de este triángulo? ¿No? ¿Cuánto vale este triángulo? 1/2 de la base por la altura, ¿no? La base, que es 80, ¿cierto? Base por altura sobre 2. Ese es el área, ¿cierto? Multiplicada por la carga. ¿Cuánto dicen que es la carga? 0.6K por pie. El área de esa carga, ¿no? Que es un triángulo que sería base por la altura, que es 1 sobre 2, multiplicada por la carga unitaria, que es 0.6, y me da que la fuerza en BC es 24K. Entonces, 25 más 24 tengo 49K. Es la fuerza máxima, ¿no? Porque eso es lo que me dice, ¿no? Si se considera determina la fuerza más grande que puede desarrollarse en el elemento BC, debido a una fuerza móvil, la fuerza obviamente se está moviendo, y una carga móvil distribuida de 6 pies, ¿no? Uniformemente distribuida a lo largo de todo el puente, ¿no? A lo largo de todo el puente, que es igual a 0.5K por pie, ¿no? Y esa es la respuesta, ¿no? Nos haría igual a 49K. Importante es que a la hora que hagamos nuestros, ¿cómo se llama? Nuestra línea de influencia, ¿no? Tengamos en cuenta que normalmente las armaduras tienen simetría, ¿no? Entonces, si yo les pido la línea de influencia de esta armadura en un examen o en una práctica, obviamente tendrán que trabajar con la mitad nada más, ¿no? Porque por obvias razones la línea de influencia en la otra parte de la armadura tiene los mismos valores, son valores similares, ¿no? Bueno, señores, eso es todo por la clase de hoy.
Nos estaremos viendo la próxima semana.